Yo voy a centrarme en lo que es una perspectiva jurídica a los problemas que afectan al pueblo gitano en relación con esta situación que vivimos, ¿vale? Todos sabemos, ¿no?, que esta pandemia ha provocado una situación muy dura para todos, ¿no? Pero en especial para aquellas personas que en su día a día ya tenían obstáculos, de por sí, ya contaban con unos problemas, ¿no? Y no podían garantizar una calidad de vida como tal. Y el pueblo gitano, ¿no?, la comunidad gitana es una de esas comunidades que se veían en esa desigualdad. Entonces, bueno, mi intervención la voy a centrar desde la perspectiva jurídica, pero con esos problemas enfocados de la comunidad gitana con los derechos fundamentales, ¿vale? Como sé, la mayoría de los asistentes que estáis aquí sois juristas o conocéis este mundo. Entonces, bueno, creo que sabéis perfectamente lo que es un derecho fundamental, con lo que no me voy a centrar en hacer un análisis profundo de su definición, solamente indicar que son todos aquellos derechos que tiene una persona por el mero hecho de serlo y que gozan de una gran protección por parte del ordenamiento jurídico, ¿vale? Entonces, también es importante señalar que los derechos fundamentales solamente pueden verse limitados por la ley, ¿vale? Así encontramos como límite a estos derechos fundamentales el orden público protegido por la ley, que está formado por 4 elementos a la hora de limitarlos, que son brevemente la seguridad pública, la moral pública, los derechos y libertades fundamentales de los demás y la salud pública. Entonces, cuando un derecho fundamental se ve que contraataca, que está confrontado con alguno de estos elementos, lo que hay que hacer es una limitación, pero con el principio de proporcionalidad, intentando limitarlo lo menos posible, ¿vale? Entonces, con esta situación que tenemos actualmente, la salud pública es uno de los elementos que permiten limitar los derechos fundamentales, y que esa limitación sea aparentemente legítima. Pero ¿qué ocurre? Que nos tenemos que conformar con esa limitación y ya, y que no hay ningún tipo de mecanismos de protección. Sí que los hay, ¿no? Están lo que acabo de decir, ese principio de proporcionalidad, también principio de eficacia, y ver cuál es más óptimo y el que haga menos daño al ejercicio de los derechos fundamentales. Y luego, por otro lado, está el poder que tienen los poderes públicos, ¿vale? Ellos tienen la obligación, tal y como establece la Constitución, de procurar el bien general y la defensa de los derechos, ¿vale? Bien, por la vía política. Y gracias a ellos, generando una legislación y una normativa, pueden asegurar esos derechos, ¿vale? Entonces, dicho esto, una pequeña introducción sobre qué son los derechos fundamentales y sus límites, voy a abordar uno por uno los derechos fundamentales que considero que se están viendo entorpecidos por esta situación y relacionándolo con la materialización en forma de problemas que afectan a la comunidad gitana, ¿vale? Voy a empezar por el derecho a la educación. Ya que, bueno, me preocupa bastante, ¿no? Y son sujeto de ello los más pequeños de las casas. Y el derecho a educación, ¿no?, artículo 27 de la Constitución, entendido como la educación formativa, la educación reglada, ¿vale? La que se da en los centros educativos, no la que pueden dar los padres, la educación reglada, que es aquella, tienen derecho a ella todos los niños y las niñas de 3 a 16 años, porque es la edad de escolarización obligatoria. Entonces, ¿qué ocurre? Ya antes de que ocurriera esta situación, los niños y las niñas gitanas se encontraban en una inferioridad, ¿no?, en lo que es en este aspecto, ¿no? Ya 6 de cada 10 niños no terminaban la enseñanza obligatoria y entonces había unos problemas tales como los colegios segregados, la falta de referentes, tener que ayudar en casa con las tareas domésticas, con la venta ambulante, y esos eran unos problemas que generaban, pues, obstáculos a lo que es el desarrollo curricular. Y ahora, a mayores, tienen otros problemas. Como sabemos, esta situación nos ha pillado a todos por sorpresa y nos hemos tenido que adaptar un poquito a lo que es la situación. Y los centros educativos también no han sido menos y han intentado adaptarse por medio de la tecnología.
Ahora se están enviando pues, apuntes, deberes por internet, clases online, interactivas, y hasta la forma de evaluar está siendo también por esta forma. Entonces, ¿qué problemas se plantean con esta situación? El primero de ellos, y el más obvio, es el acceso a recursos tecnológicos para estar conectados con el centro educativo. Porque hay muchos hogares que, primero, que no tienen equipos, no tienen dispositivos. Y ya algunos que tienen, o bien son insuficientes o están obsoletos y no soportan las aplicaciones o las aplicaciones, los portales con los que se usan, ¿no? Ciertas actualizaciones y demás. Entonces, eso genera un gran problema. Primero, el problema al acceder a estos dispositivos, porque luego también hay muchos que tienen móviles, pero no pueden acceder a hacer igual unas videollamadas, abrir un documento, X. El siguiente problema que se acarrea en relación a esto es el acceso a Internet. No todas las familias poseen un acceso a Internet que sea estable y que permita una conexión pues de calidad y con la que puedan seguir pues, las clases o lo que sea en cuestión. Entonces, ¿qué ocurre? Que para las personas que cuentan con varios niños, o aunque sea solamente un hijo en una etapa escolar que tiene esta obligación de seguir las clases por esta vía y no tienen acceso a Internet, ¿cómo van a hacer? Hay algunos profesores que envían los deberes a casa, pero son los menos. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo todas estas medidas de seguridad, de higiene y lo que es lo que prevé la cuarentena. Entonces, implica una dificultad para compartir estos conocimientos. Luego, otro problema que acarrea esta situación es la falta de conocimientos en el entorno digital, bien por parte de los padres o por parte de los niños. Es decir, si es un niño pequeño que está en primaria y no sabe cómo meterse en el portal de educación para acceder a lo que le han mandado o el correo, lo tiene que hacer el padre. Y si el padre tampoco sabe, ahí hay un problema. Hay un problema a lo que es al acceder. Luego también ocurre que, aunque sean niños más mayores y el padre no sepa, igual tienen unas nociones más básicas. Entonces, es a lo que voy. Tiene que ver tanto con los contenidos como con la navegación, ¿vale? Contenidos de lo que es a la hora de comprender los textos y las imágenes en forma digital y luego también lo que es el acceso a los portales, a la navegación, a los recursos web. ¿Vale? Y ya por último, otro de los problemas que creo que son evidentes es el apoyo específico que pueden tener y que no tienen, en este caso, los niños y niñas gitanas a la hora de hacer los deberes o de estudiar en casa. ¿Por qué? Parte de la comunidad gitana, desgraciadamente, hay parte que es analfabeta. Hay gente que no sabe leer, hay gente que no sabe escribir porque no han podido ir a clase, lo que sea. Luego también hay otros que saben eso, pero los contenidos, la cultura que han podido adquirir en el colegio es un nivel muy básico y no pueden ayudar a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Si un niño gitano o una niña gitana tiene problemas para seguir las clases online, luego el padre no le puede ayudar porque no conoce. Luego el internet tampoco le va bien. ¿Qué pasa? Pues que se queda atrás. Entonces esto refleja la desigualdad con la que tienen que luchar muchos niños en situación vulnerable, como es el caso de los niños y niñas gitanos. De hecho, os quería contar una situación que le pasó a mi hermana. Mi hermana está estudiando un FP superior y os voy a leer el comunicado que envió porque es que me parece la leche. A ver, que lo tengo por aquí. Es un comunicado que envió el centro a todos los alumnos de cómo van a evaluar pues eso, para los exámenes finales. Normas de exámenes telemáticos de distancia. Ya la primera es la leche. Dice: los alumnos deben disponer de los medios necesarios para realizar el examen. Ordenador, tablet, móvil. Deben asegurarse de tener buena conexión a Internet. No será una causa justificada para repetir el examen el no disponer ni de medios ni de conexión adecuados. Firmado por la Junta de Castilla y León. Vale. Aquí, ¿qué pasa? Que entonces una persona que no tenga una buena conexión, porque es una situación sobrevenida, una familia con pocos recursos que no pueda poder pagar un internet,
esa niña, ese niño ya tiene que suspender la evaluación, ya tiene que suspender el curso, no se le puede repetir. O sea, es una situación que es que no se puede consentir y que, bueno, como veis, se está dando en el día a día. Y de hecho, suerte en mi caso fue que justo hace unos días cuando me hablaba el primo Emilio y el primo Luis para hacer unas conferencias, les decía que no podía porque tenía una red municipal y no me podía conectar y pude poner la fibra hace poco. Entonces, ahora sí gozo de estos mecanismos, pero que antes no podíamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la suerte de que sí lo puedo permitir y lo estamos llevando sin problema, pero todos esos niños, niñas, familias que no pueden, ¿qué pasa? ¿Qué soluciones da? Y en este caso es la Junta la que lo está proponiendo. Lo firma la Junta de Castilla y León, quien es una institución, una autoridad que debe de asegurar esa defensa, es el poder público, tiene que garantizar el derecho a la educación. Si no tengo dinero, si no tengo los medios para ponerme un internet en casa, no tengo buena conexión, usted me tiene que evaluar, me tiene que dar las garantías para poderlo llevar a cabo, porque a la hora de matricularse un niño, bien sea el nivel educativo que sea, no le requieren tener medios de conexión ni equipos, ni conexión web, ni ordenadores, ni nada para matricularse. Y si ahora encima es una situación sobrevenida, ¿por qué se está pidiendo como obligatorio? Entonces, bueno, para que veáis un poco cómo ocurre. Y las soluciones que se están dando, sí que es cierto que las instituciones están cediendo dispositivos, ordenadores, tablets a colectivos más vulnerables. Y luego también, ¿me veis? ¿Me veis, no? Ah, vale, Sí, se me sí, cayó. sí. Vale. Están cediendo, pues eso, tablets, ordenadores, móviles para que puedan llevar a cabo las tareas educativas. Y luego también se están dando tarjetas prepagos con gigas solidarios, gratuitos y demás. Pero ¿qué pasa? Que no llegan a todas las familias, no llegan a todos los niños. Y luego hay otros que tienen, pero los gigas con los que tienen que arreglarse son muy pocos. Si quieren hacer una videollamada, el consumo de gastos es mucho mayor a lo que tienen para pasar el mes. Entonces, bueno, ahí se genera un gran problema y todo esto, pues lo dicho, demuestra la situación de desigualdad que sufre la comunidad gitana y claro está qué consecuencias puede tener. Pues que si ya estos niños tenían problemas en el ámbito educativo, con esta situación habrá mucho más desfase curricular, carencias y todo esto se verá incrementado. De hecho, hago un pequeño paréntesis, una compañera también de allí de la Universidad de León, que ahora ya es doctora, es profesora en la universidad, se llama Tamara Álvarez Robles, hizo la tesis sobre un derecho constitucional que debería existir, que es el acceso a Internet, ¿vale? Tanto para la educación como para el trabajo. Y bueno, os lo cito por si queréis echar un vistazo, es bastante interesante. Y aprovechando con esto, ya lo hilo directamente con el trabajo. Otro derecho fundamental que en esta situación se está viendo un poco entorpecido. ¿Por qué? A ver, las personas que tienen opción al teletrabajo, perfecto, pero ¿qué ocurre? Lo mismo de antes, hay muchas familias que no tienen esa capacidad o que no tienen las medidas, no tienen ordenadores, no tienen internet para llevarlo a cabo. De hecho, una amiga mía es teleoperadora es una empresa y con esta situación les daban la opción de teletrabajar, pero ¿qué pasa? Que tenían que tener conexión a internet, bueno, obvio, ¿no? Y ordenador, pero no se lo cedía a la empresa. Y eso que la empresa se encarga en este campo, el campo informático, y la empresa no se lo cedía. Tenía que hacerlo ella con sus medios y si no, pues tendría que ir a la oficina y exponerse cuando otras personas con ordenador en casa, conexión web, podían hacer teletrabajo mientras que ella no. Entonces, bueno, lo mismo. Planteamos mismos problemas, mismas desigualdades. Entonces, bueno, pasando y centrándonos ya a lo que es la ocupación que lleva la mayoría de la gente gitana, es cierto que la limitación que se ha hecho en cuanto al cierre de los negocios por esta situación es comprensible y está justificada. Y el gobierno ha puesto en marcha pues el sistema de ERTE, las ayudas a los autónomos por el cese de actividad. Pero, ¿qué ocurre con la comunidad gitana?
Pues que la gran mayoría del trabajo que realiza la comunidad gitana, su sustento mayoritario procede de la venta ambulante. Y aquí hay varios problemas. El primero es que la solución que se da al teletrabajo con la venta ambulante pues es imposible, ¿no? Y sobre todo porque hay algunos que, claro, si pudieran hacer vender sus prendas por envíos, ¿no? Como hacen compra online, ¿no? Como hacen muchas tiendas, perfecto, pero en este caso no pueden, no cuentan con ello. Y luego ahí sé que hay otros que se dedican, pues, sobre todo vendedores de fruta y demás, a hacer repartos, pero claro, ahí ya tiene los mismos problemas. Luego, ¿qué pasa? Que muchos de ellos, de los vendedores de venta ambulante, no se encuentran dados de alta como autónomos. Entonces, la ayuda económica por cese de actividad que podían percibir, en este caso no se le da, porque es necesario estar dado de alta. Entonces, el resultado, se encuentran en una situación sin ningún tipo de recurso y sin derecho a ayudas sociales. ¿Qué ocurre? Ahora, con la desescalada y la vuelta a la normalidad, aún no hay unas medidas claras para solventar esta situación y no hay unas directrices de qué es exactamente lo que se va a hacer, pero ya se escucha, ¿no?, que se baraja entre las posibilidades limitar los puestos en la entrada al 50%, un aforo, un tercio, X. Entonces, mi duda es si una familia que hace el mercadillo 4 veces a la semana, ahora que lo va a tener que hacer 2. Entonces aquí hay una gran desigualdad. Por ejemplo, si lo comparamos con una tienda convencional, con una sede, con un local físico, que aunque acuda con cita previa, ¿no?, que es una limitación, una obligación que les están imponiendo, no se está limitando el tiempo de apertura y puede jugar un poco con las posibilidades que tiene. Entonces, claro, aquí pues otra desigualdad que hay. Y otra forma de ganarse la vida que tiene mucha de la comunidad gitana es mediante la recogida de chatarra. Lo mismo pasa, esta actividad la realizan, pero no están dados de alta en el régimen de autónomos y por tanto tampoco se pueden beneficiar de la ayuda del cese de actividad. Entonces, en ambas actividades se plantea un problema muy grande para cuando se quiera volver a la normalidad. Y es que son, ¿cuáles? Las medidas de seguridad y de higiene, tanto por el comerciante gitano como para las que venden en el mercado, como para las personas que acuden allí a comprarles. ¿Cómo pueden estar seguras ellas de que las medidas de seguridad y de higiene se van a cumplir y pueden llevar a cabo esa actividad sin ningún peligro, ¿no? Porque claro, en las tiendas físicas disponen de sistemas de ozono para limpiar la zona, luego también cuentan con un tiempo entre entrada y entrada para desinfectar, ¿no?, por el tema de la cita previa. Pero en estos casos, en los que la actividad es en la calle y que además se caracteriza por un trato cercano, ¿no?, de, por ejemplo, voy a coger una prenda, la pruebo o cojo una naranja para ver si está madura, mucha gente, pues esto ya no se puede hacer y luego en la calle están muchísimo más expuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente opta a comprar en los mercadillos porque es más económico, más barato que en una tienda o les gusta más, lo que sea. Pero si ahora los gitanos tienen que aumentar las medidas de seguridad, tales como será tener guantes, mascarillas, alcohol, todo eso son gastos. Y aparte no van a poder ir a vender todos los días como hacían antes, la cantidad de gastos que tienen ahora con esta situación va a ser mucho más, va a verse incrementada. Y entonces, por lo tanto, el precio del producto, para que les salga rentable esta actividad, lo tienen que subir. ¿Y esto qué produce? Pues que la gente que antes compraba en los mercadillos, pues posiblemente cambie el punto para hacer sus compras, ¿vale? Y luego otro punto muy relevante que me vino además ayer pensando, reflexionando sobre estos temas, es, claro, si ahora con el cambio de fase permiten pues eso, volver a los mercadillos, ¿qué ocurre? Que los comerciantes, las gitanas que se dedican a la venta ambulante, para obtener la mercancía, ¿qué hacen? Pues van a emplear, la mayoría cambian de capital, viajan a otras capitales, a otras provincias para comprar el género, que luego lo van a vender. Pero aquí, claro, se presentan muchas dudas. ¿Se les va a poder permitir hacer esos viajes? Cuando sean en provincias con fases diferentes, ¿van a poder hacerlo? ¿Qué pasa? No sé.
Sin embargo, esto a un comercio o pues a la tienda de ropa que podemos tener cualquiera, o sea, tenerla a mano, ¿no? Un Zara, un Bershka, pues ¿qué pasa? Que ellos disponen de un sistema de transporte, de distribuidores, y ellos no tienen que acceder a ello. O sea, ellos no tienen que moverse para tener género. Entonces, muchas de las familias que posiblemente ahora no tienen género y puede que no accedan a tenerlo, ¿cómo van a poder volver al día a día de su venta? No sé, es un problema que nos tendrán que dar una solución. Y bueno, haciendo mención a lo que hablaba antes, de que por X circunstancias no pueden optar a ciertas ayudas, ¿no? Como es el cese la ayuda de cese de actividad en tema de los autónomos en el empleo. ¿Qué pasa? Que tampoco pueden acceder a otras que están establecidas en el escudo social que ha hecho el gobierno. Y sobre todo me refiero a las a las comprendidas en las moratorias de las hipotecas y a poder pedir esos microcréditos para los alquileres. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos indispensables es ser persona vulnerable por los efectos del COVID-19. Y para ello lo enmarcan tienes que entrar en uno de estos tres tipos. Personas en paro, afectadas en ERTES o reducciones de jornada, o autónomos que hayan visto reducido su ingreso. Todo esto a razón de, o sea, verse en paro no de antes, sino por razón del coronavirus. Entonces, ¿qué ocurre? Como he dicho antes, mucha comunidad gitana se ve sometida, en este caso, sobre todo englobados en autónomos que han visto reducidos sus ingresos, pero claro, legalmente no son autónomos, no están en el RETA. Por tanto, ¿cuál es el resultado? Se ven con unos ingresos cero y no pueden acceder a estas ayudas, ni de tipo, pues eso, para vivienda, ni de trabajo, ni seguridad social. El último derecho del que voy a hablar, que aquí realmente confluyen varios, es el derecho, todos los relacionados a la propia persona. Derecho a la imagen, derecho al honor, a la igualdad de trato y a la no discriminación, ¿no? Mañana la prima Séfora hablará de este tema con más profundidad. Entonces, bueno, no voy a explicar lo que es, porque bueno, ya lo hará ella posiblemente mañana, pero sí que he considerado apropiado dar unas pinceladas sobre este tema, ¿vale? Como dijo antes Emilio, yo trabajo ahora en la Fundación Secretariado Gitano, y entonces quería hablaros un poquitín de actitudes, ¿no? Casos de discriminación y antigitanismos relacionados con la crisis que ha detectado pues, esta ONG y cómo se han ido trabajando y todo lo que he visto yo desde el departamento, ¿vale? Entonces, bueno, nada, unas pinceladas y ya voy terminando. La mención de la etnia gitana siempre ha sido, vamos, siempre se ha visto en los medios de comunicación, pero a raíz de la crisis del coronavirus han sido 7 periódicos principales con alcance nacional quienes han utilizado la mención de la etnia gitana y más de 20 medios locales, aparte de televisiones, radionacionales y locales, ¿vale? En España. Entonces, todos sabemos que la mención de la etnia gitana no aporta nada a las noticias. Es más, el derecho a la información y a la libertad de expresión que tienen los periodistas a la hora de dar la información, si es un valor que está dañando los derechos y libertades fundamentales de los demás, ese derecho a la información debe verse limitado y entonces la mención de la etnia gitana ahí no tiene ningún lugar, ¿vale? Y por tanto lo que se está llevando a cabo por medio de por medio de los periódicos y los medios de comunicación es sin duda una mala praxis en el tratamiento de la información relacionado con todo ello. Y de hecho, esto lo que está haciendo es que ha incrementado el comentario de odio de la comunidad gitana y por los lectores. Entonces, claro, si una persona que no tiene esos estereotipos lo lee, pues claro, ¿qué va a pasar? Va a aumentar ese antigitanismo, esa imagen estereotipada, ¿vale? Luego también, ¿con qué nos hemos encontrado? Mensajes de odio antigitanos en forma tanto de mensajes como de vídeos en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en YouTube y Facebook. ¿Aquí qué pasa? Pues gozan del anonimato, de esconderse bajo un link, bajo un escudo que no se sabe quién es y empezar a soltar barbaridades, que me imagino que todos de vosotros habéis escuchado o habéis recibido alguna noticia de esto. Y ya no solamente
vídeos y mensajes, sino también audios de WhatsApp que se han compartido y bueno, todos sabemos el alcance que tiene, que es exponencial y pues eso, yo mando un audio a una persona y en menos de 5 minutos puede estar expandido por toda España si se quiere. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos WhatsApps se culpabiliza a las personas gitanas de la propagación. Eran unos audios muy violentos en los que se culpabilizaban de que realmente porque se estaban escupiendo, que estaban propagando la pandemia y bueno, unos audios muy, muy desagradables. Luego también hemos encontrado insultos racistas y antigitanos por parte de vecinos, de familias, de personas de un mismo municipio que les prohíben ir a las familias gitanas, a los supermercados, a las tiendas, a las farmacias, por miedo a que puedan hacer algo, o sea, porque tienen la imagen de que están propagando el coronavirus, que se saltan las medidas de confinamiento. Entonces, bueno, pues esto está generando muchos problemas. Y luego quería comentaros simplemente unas cifras que son bastante reseñar, que se hizo una encuesta a casi 11.000 personas, exactamente a 10.935 personas de etnia gitana, de diferentes comunidades autónomas, ¿no? de todo territorio nacional, y exactamente 688 afirmaron que habían sufrido actos discriminatorios, tanto bien insultos o agresiones, por el mero hecho de ser gitano durante esta crisis del coronavirus. Y podéis decir, bueno, 688 no son muchas. Bueno, todos sabemos que son muchas y ya, aunque solamente sea de una persona, no debería existir. Pero es que es relevante porque la comunidad gitana, muchas de las personas cuando sufren un ataque discriminatorio o algún tipo de vejación o bueno, cualquier acto de desigualdad, ellos lo tienen tan interiorizado, tan normalizado que no lo perciben como un acto discriminatorio. Entonces, que 688 personas lo hayan detectado, tela, cuando posiblemente habría de muchas personas más que no se les ha preguntado y otros que no lo han detectado que también lo han sufrido. Luego también porque esto ha sido en menos de un mes. Esta encuesta fue desde que se decretó el estado de alarma a un mes, entonces que en un mes hayan pasado todas esas personas, hayan sufrido un acto discriminatorio y que a mayores haya pasado en periodo de confinamiento cuando las relaciones sociales y las posibilidades de que se produzcan hechos han bajado por las medidas de confinamiento, pues son datos bastante preocupantes. Y luego, ya para finalizar, se preguntó a 4.050 personas que qué pensaban de la imagen que se estaba teniendo de la comunidad gitana, tanto gitanos como no gitanos. Y pues obviamente se concluyó que el 37% afirmaba que sí, que la imagen de los gitanos se está estigmatizando y que ofrece una imagen negativa, injusta y que excede de unos límites razonables y todo esto dentro del contexto de la crisis del coronavirus. Entonces, bueno, con ello simplemente más o menos es todo esto lo que quería contaros y creo que queda más que claro que la comunidad gitana está sufriendo, bueno, hemos sido perseguidos desde siempre, vamos, y que con estas situaciones estamos sufriendo cada vez más, que en todas nuestras familias, gente allegada, cercanos, están viendo unos problemas mayores en su día a día comparado con otras personas, con otros colectivos, con la sociedad mayoritaria, que ellos posiblemente no lo están sufriendo y que muchas veces sentimos esa frustración. Porque, ¿qué pasa? No tenemos los mecanismos, no tenemos los medios para poder hacer frente a dar solución. Y es que al final son derechos fundamentales, son unos derechos, valga la redundancia, que deberían verse garantizados, que no se tienen por qué renunciar y que todas las personas deberían tener la misma calidad de vida y derechos que el resto de personas.